Ese fue mi último campamento de verano. Se llamaba Campamento Catán y estaba en un terreno de unos 50 acres junto a una escuela. Tenía 11 o 12 años. Cada grupo de edad tenía su propia cabaña de madera. Había lagos, piscinas, senderos para caminatas y áreas abiertas para deportes. Aprendíamos cosas nuevas como cómo remar y tirar con arco, mientras nadábamos y jugábamos durante el día. 1 o 2 veces al año, alquilaban un lugar más grande al sur de Atlanta. Para los niños mayores era donde hacíamos las fogatas nocturnas y actividades al aire libre. Lo había hecho con mis amigos el año anterior y fue muy divertido. Charlamos y reímos hasta altas horas de la noche, sentados en una losa de concreto frío junto a un arroyo. Desde ahí, podías ver 20 o 30 millas de viejas granjas, con muchos árboles pequeños y plantas salvajes creciendo en ellas. Los líderes del campamento, que tenían entre 18 y 20 años, eran bastante relajados. No estaban muy preocupados por cumplir con las reglas. Podíamos dormir hasta tarde, y el desayuno o la llamada de lista no ocurrían hasta alrededor de mediodía. Jugábamos, caminábamos y simplemente pasábamos el rato todo el día. Después, alrededor de las 4 de la tarde, empacábamos y volvíamos al campamento principal. Pero esta vez fue diferente. Mis 3 amigos y yo planeamos escabullirnos temprano, justo al amanecer, antes de que los trabajadores del campamento se despertaran. Queríamos explorar las tierras de cultivo a las que no nos dejaban ir muy a menudo, así que llevamos ropa abrigada y comida extra con nosotros. Nos fuimos en cuanto despertamos. Al llegar al final del campamento, cruzamos el arroyo que los separaba de los terrenos de cultivo salvaje. El área a la que entramos estaba llena de puertas rotas y plantas descuidadas, lo que le daba un aspecto muy antiguo. Había una cerca de alambre de púas que cruzaba las colinas. En algunos puntos, los árboles habían crecido rodeando el alambre. Decidimos seguir el arroyo mientras pudiéramos, ya que sabíamos que nos ayudaría a regresar al campamento. Sin embargo, después de 1 milla, el arroyo dejó de fluir y el paisaje cambió completamente. Después de los abetos silvestres, había hileras ordenadas de maíz y parecía que nuestro camino se desvanecía. Pero mientras salía el sol y nuestra alegría nos empujaba a seguir adelante, continuamos caminando hacia una pequeña colina que apareció delante de nosotros. Al llegar a la cima, vimos a un hombre con overol y un sombrero ancho. Era evidente que era un granjero. Parecía sorprendido, pero estábamos demasiado lejos para que pudiera vernos o preguntarnos qué hacíamos allí. Así que cuando nos llamó, huimos rápidamente. Después de avanzar otra milla a través de los altos campos de maíz, el terreno cambió de nuevo, y parecía que los bordes estaban despejados. Vi lo que parecía una puerta natural hecha de tallos de maíz que formaban un arco. Afuera del arco, había un pequeño arroyo bordeado por grandes robles, tan bonito como una imagen en un libro. Seguimos adelante, seguros de que íbamos en línea recta y podríamos regresar. Nuestros relojes marcaban que solo había pasado 1 hora y media. El terreno cambió a una subida rocosa y empinada en la siguiente milla o 2 después de ese lugar tranquilo. Había muchos espinos afilados, senderos serpenteantes y ningún camino claro hacia adelante. Decidimos si debíamos regresar y nos raspamos con arbustos al descender hacia un gran valle. Era raro ver árboles extraños creciendo allí, dispuestos de manera que no tenía sentido, llevándonos más abajo. La corteza de los árboles se había desprendido, dejando una superficie blanca y pastosa al descubierto. Las ramas de los árboles eran largas y delgadas. Lo más interesante eran las hojas de color rojo sangre. No había nada verde en el valle. Abundaba el musgo, y el aire olía húmedo. Seguimos el borde de los árboles adentrándonos en el valle, y perdimos la noción del tiempo. Cerca de la parte más baja del valle, donde solo había árboles, encontramos una casa de estilo victoriano de 3 pisos. Pero justo cuando la vimos comenzó a llover fuerte, convirtiendo el valle en un lugar fangoso. Aún desde lejos,
La casa parecía vieja y deteriorada. Años de lluvia y podredumbre la habían debilitado. Estaba hecha completamente de madera, con solo unas pocas ventanas de vidrio de un solo panel que aún estaban completas. La parte de la casa que no era de madera sostenía las escaleras que llevaban al interior. La puerta estaba completamente abierta. Nos sentimos tontos por entrar, pero los tontos mojados buscan lugares que puedan estar secos. Apenas encontramos nuestro camino, planeamos volver al campamento sin que nadie lo supiera. Fui el primero en entrar porque estaba a cargo de nuestro grupo. Cuando puse el pie en el primer escalón, se sentía hueco y débil, pero aún podía soportar mi peso. La puerta del frente medía alrededor de 8 pies de largo y 6 pies de ancho, y detrás de nosotros había una larga escalera que subía hasta el segundo y tercer piso. Podíamos ver agujeros claros en el segundo piso que conducían a lugares oscuros. Las grandes ventanas frente a la casa iluminaban las escaleras. El sonido del agua era fuerte y claro, pero el área alrededor de la puerta estaba seca. El resto de la casa era oscura y olía a moho y humedad. Nos detuvimos un momento para descansar mientras dejaba mi mochila y sacaba mi brújula. Mientras miraba nuestras meriendas, escuché un lamento que sonaba como el viento y la lluvia, proveniente de la parte superior de la casa, si es que aún tenía techo. Entonces oí los pasos más estruendosos que he escuchado, bajando por las escaleras. Tan pronto como mis amigos oyeron el sonido, huyeron. Me quedé un momento pensando. Podías ver 2/3 de las escaleras, pero no había nada allí. Salí corriendo, cerrando la puerta detrás de mí y tomando mi mochila. Al tocar la madera mojada, se sentía como papel empapado en lugar de madera vieja. Al pisar el último escalón, este se rompió bajo mí, y los pedazos volaron por todas partes. Llovía mientras subía la colina corriendo tras mis amigos. A mis espaldas se escuchó un fuerte sonido mientras corría. La puerta había sido golpeada con tanta fuerza que el eco retumbó en todo el valle. Apenas recuerdo el regreso, pero sí sé que llegamos al campamento alrededor de las 2 de la tarde y comimos un desayuno o almuerzo tardío, temblando. Durante 22 años no creí en fantasmas. La verdad es que sigo creyendo que hay una explicación razonable para las apariciones. Quizás no sea un fantasma, pero hay alguna fuerza extraña provocando que las cosas sucedan. En fin, mi compañero de cuarto, Owen, y yo conseguimos algo de dinero y nos mudamos a Colorado. Alquilamos una casa pequeña en medio de la nada. Los vecinos de al lado solo usan sus cabañas en verano, así que parecía que éramos los únicos allí la mayor parte del año. Una de las mejores cosas de vivir en el bosque es la tranquilidad y la paz, algo difícil de encontrar en otros lugares. Cuando todo está apagado, el único sonido en tu hogar es el viento moviendo los árboles. No hay ruido de autos, camiones ni personas. Solo la naturaleza y tú. Después de la primera o segunda semana en la cabaña, Owen y yo empezamos a notar cosas extrañas. Al principio, era todo muy silencioso. Era difícil de explicar, pero algo no parecía estar bien. Owen bromeaba diciendo que no le gustaba estar solo en la cabaña porque le parecía inquietante. Había una habitación en el fondo, y si te quedabas allí de noche, sentías que alguien te observaba, aunque sabías que no había nadie. A veces, al volver de trabajar, sentía un miedo y una inquietud inexplicables. Pensé que estaba loco, y que quizá me lo estaba imaginando porque no estaba acostumbrado a estar solo y en silencio en invierno. Pero luego vi que las cosas se movían. Una mañana busqué mis llaves del auto por todas partes, pero no las encontraba. Al final, las hallé en un lugar extraño, como encima del refrigerador. Owen me repetía que no había sido él, así que pensé que me estaba jugando una broma. Pronto, empecé a mover sus cosas también, y él se enojó mucho, creyendo que yo le estaba haciendo una broma. La siguiente noche jugábamos videojuegos cuando, de repente, algo voló frente a nosotros. Nos miramos un momento antes de darnos cuenta de que ambos lo habíamos visto.
La cabaña estaba construida con el estilo de una estructura A, lo que significaba que en su mayoría era un solo gran cuarto con un altillo arriba y un espacio abajo. La cocina y nuestras camas estaban a un lado, y la sala, con una estufa de gas y la televisión, estaba al otro. La cosa pequeña que voló cruzó el cuarto desde la cocina hasta la puerta de entrada. Lo vimos claramente, y se movía tan rápido que parecía que lo habían lanzado. Resultó ser solo un frijol verde de la cena de esa noche. Lo levantamos y lo observamos. Había volado desde la estufa en el fondo hasta la puerta, cruzando toda la cabaña. Parecía imposible que un simple frijol pudiera moverse de esa forma por sí solo. Supe que nuestro hogar estaba embrujado cuando desperté la mañana siguiente pensando en lo ocurrido. Durante los meses siguientes, las cosas se salieron de control. Cosas como cortadores de cajas, llaves del coche y barajas completas de cartas volaban por nuestro apartamento justo frente a nosotros. En medio de la noche, sonidos que parecían venir del centro de la casa se convertían en gruñidos. Por otro lado, los sonidos pueden viajar de maneras extrañas en las montañas, así que puede que solo oyéramos animales cerca. Una vez, mi compañero de cuarto salió de la ducha hecho una furia. «¿Por qué apagaste las luces mientras me duchaba?», gritó, con el agua goteando de su cabello. Me preguntó si sabía algo, y le dije que no sabía nada. Lo más molesto, sin embargo, era que nuestras cosas desaparecían constantemente. Por eso decidimos hacer una prueba una noche. Pusimos nuestras llaves del auto en un lugar específico en la cocina para recordar exactamente dónde estaban. A la mañana siguiente revisamos si seguían allí. Como siempre, las llaves habían desaparecido al despertar. Pero no solo eso, las encontramos escondidas en una de las repisas pequeñas, entre las páginas de un libro de colores sobre ruiseñores. Nos llevó horas encontrarlas. A la mañana siguiente no encontraba mi teléfono. Lo llamamos y sonó por toda la casa. El sonido venía de algún lugar, pero no podíamos identificar de dónde. La última parada fue el baño, donde parecía que el sonido venía de detrás de una pared. Decidí no pensar demasiado en ello. Quizá era un hueco o algo así. En cuanto moví el mueble, mi teléfono cayó de la parte trasera y golpeó el suelo. Owen palideció al mirarnos. ¿Cómo es siquiera posible? ¿Cómo pudo suceder eso? El fin de semana siguiente, una amiga vino a visitarnos. Cuando abrió la puerta, mis llaves del auto volaron por la habitación y casi le golpearon en la cara. Ella preguntó, ¿está embrujada la cabaña? Nos reímos y respondimos, sí, a veces las cosas vuelan, pero debes ignorarlo. Después de todo lo que habíamos pasado, entendimos por qué no quería quedarse allí. Por eso, decidí preguntarle a la dueña sobre el pasado de la cabaña que habíamos alquilado. Se mostró muy a la defensiva cuando le mencioné el tema. Cruzó los brazos y dijo que la había tenido por años y que nunca había ocurrido nada extraño. Aún así, sabía que no me decía toda la verdad, así que insistí en que me contara. Para no alargar la historia, nos desalojaron unos meses después. No estoy seguro de cómo explicar todas las cosas extrañas que ocurrieron, pero después de eso, sí, creo en fantasmas y en cosas que no podemos explicar. Cuando era niño me encantaba el verano porque mi hermana y yo íbamos a la casa de mis abuelos en Minnesota por un mes cada verano. Como soy el mayor de 3 hermanos, mi papá nos llevaba allí junto a nuestros primos Ryan, Alexandra y Tyler. La casa estaba junto a un lago precioso, rodeada de altos árboles. Pasábamos los días nadando, pescando y explorando el bosque. Desde los 7 hasta los 17 años, esos tiempos en la cabaña fueron mis favoritos. Después de eso, mi abuela enfermó y falleció. Mi abuelo dejó de ir a la cabaña con tanta frecuencia, y todos nosotros empezamos a hacernos mayores. Durante la preparatoria, mi hermana y Ryan se fueron a la universidad, y los demás estábamos ocupados con amigos y clases. Con los años, mi abuelo también falleció. Mi papá y sus hermanos heredaron la cabaña,
y tuvieron que tomar una decisión difícil. Decidieron venderla y dividir el dinero. Sin embargo, mi papá preguntó si alguno de nosotros, los nietos, quería ir al campamento una última vez. Tyler, su novia, mi hermana y yo fuimos los únicos que pudimos ir. Nos sorprendió que el lugar no oliera a humedad, como suele pasar en los lugares vacíos por 5 años, cuando abrimos la puerta. En su lugar, olía a madera y al aire del lago. Los recuerdos nos invadieron tan pronto como entramos. Mientras mirábamos a nuestro alrededor, tomamos un momento para recordar todos los lugares que habíamos recorrido cuando éramos niños. Mi hermana comentó que debió de haber pasado alguien para ventilar el lugar. Mientras preparábamos la cena esa noche, vimos una pequeña bolsa de comida en el refrigerador. Pensamos que la encargada de limpieza la había dejado, así que seguimos con nuestra noche. Esa noche, ya en la cama, escuché algo que sonaba como si alguien se moviera en la cocina. Pensé que era alguien buscando algo para comer o beber. A la mañana siguiente, mi hermana nos preguntó cuál de nosotros había hecho ruido. Coincidí con ella y le dije que a mí también me había despertado el ruido, pero Tyler y su novia dijeron que no habían sido ellos. Nosotros estábamos en las habitaciones de abajo y ellos en el altillo. Nos asustamos un momento mientras tratábamos de averiguar quién estaba en la casa. Revisamos puertas y ventanas, pero no había nada roto. Esa tarde, todos menos mi hermana quisimos ir al lago. Ella tenía dolor de cabeza. Nos divertíamos bajo el sol y nadando, cuando de repente escuchamos gritos y vimos a mi hermana correr hacia nosotros. Se acercó jadeando y con una expresión de miedo. Sabíamos por su gesto que alguien estaba en la casa. Tyler y yo nos miramos preocupados y, sin pensarlo, corrimos hacia la cabaña. Ambos estábamos en el ejército, así que fue fácil para nosotros actuar rápido en esta situación. Nos acercamos asustados pero decididos, listos para proteger a nuestra familia. No estábamos seguros si el intruso aún seguía dentro, ya que la puerta estaba abierta de par en par. Miramos alrededor con un leño en la mano y descubrimos que el hombre ya se había ido. Llamamos a la policía y cuando llegaron nos dijeron que probablemente era una persona sin hogar que había estado viviendo en la cabaña porque llevaba vacía casi 6 años. En el sótano sucio encontramos un saco de dormir enrollado, latas de atún y una linterna. Mi hermana nos contó que pensaba que era alguno de nosotros quien hacía ruidos extraños en la cocina, pero se sorprendió al ver a un hombre con el cabello largo y desaliñado y barba. Él parecía tan sorprendido de verla como ella de verlo a él. Después de unos meses, vendieron la cabaña, y mi tío dijo que nunca volvieron a tener problemas con ese hombre. Me encantaba visitar a mis abuelos en los Ozarks, donde vivían en una pequeña casa en el bosque. Era maravilloso estar en un lugar con árboles después de vivir en el oeste de Texas. Tras un par de años, remodelaron la casa para que pareciera una cabaña de troncos. Al hacer estos cambios, añadieron hermosos acabados de madera a la casa. Las 2 terrazas con vistas a las montañas eran preciosas, y el sótano se transformó en un nuevo espacio habitable. Estaba emocionado por pasar el verano allí, ya que el lugar se veía increíble. Sin embargo, al llegar, el ambiente era extraño. Aunque mis abuelos eran muy amables, el lugar se sentía hostil. Me mostraron la casa, y aunque la mayor parte seguía igual, me asusté al ir al sótano. No quería bajar solo y no podía quedarme mucho tiempo allí. Nunca me sentí seguro en el sótano, así que siempre preferí dormir en la planta superior. Sin embargo, al llegar, el ambiente era extraño. Aunque mis abuelos eran muy amables, el lugar se sentía hostil. Me mostraron la casa, y aunque la mayor parte seguía igual, me asusté al ir al sótano. No quería bajar solo, y no podía quedarme mucho tiempo allí. Nunca me sentí seguro en el sótano, así que siempre preferí dormir en la planta superior. Un día bajaba las escaleras a buscar la ropa en una pequeña habitación frente al sótano.
Apenas estaba en el tercer escalón, cuando de repente sentí un frío terrible que me envolvió. Me congelé en el lugar. Luego, de la nada, sentí una fuerza empujarme por la espalda. Las escaleras se deslizaban bajo mis pies antes de darme cuenta de lo que sucedía. Estaba tan asustado que ni siquiera pude gritar mientras caía. Parecía que el tiempo se detenía. Apenas recuperé el control, me vestí rápidamente y subí corriendo las escaleras. No volví a bajar en varios días. Después de una semana, era 3 de julio. Aunque había llovido todo el día, hacía calor afuera. Mis abuelos fueron a una fiesta al otro lado de la calle, así que me quedé solo en casa para vigilar. El último rayo de luz se desvanecía y seguía lloviendo. El cielo se oscurecía. Me puse los auriculares y me senté en el altillo a escuchar música. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba afuera, y de repente sentí una brisa fría conocida. Esta vez, sin embargo, era diferente. El frío solo lo sentí en la nuca. No era como el intenso frío que había sentido antes. Fue rápido y leve, como si alguien soplara suavemente en mi cuello. Estaba tan asustado que ni siquiera podía respirar. Los auriculares salieron volando de mi cabeza con tanta fuerza que golpearon la pantalla del televisor mientras yo permanecía inmóvil. Al encender el televisor, solo escuchaba un fuerte zumbido estático. No se apagaba, sin importar lo que hiciera. Para calmarme, miré una imagen de un prado que mis abuelos habían colgado junto al televisor. Entonces lo vi. Nunca había visto una cara tan aterradora y malvada como la del hombre en la foto. Sus ojos eran blancos y vacíos. Aún mirándolo, sentía un miedo profundo. Estaba tan asustado que corrí bajo la lluvia sin zapatos. Fui a la casa de mis abuelos, pero no les conté lo que había pasado. Cuando volví a casa la mañana siguiente, inventé una excusa tonta para justificar mi salida. Aún así, esa experiencia fue suficiente para no volver a la casa. Algunos de ustedes se preguntarán por qué no le conté a nadie. Pues, tenía solo 12 o 13 años. Por eso dudo que alguien me hubiera creído aunque lo hubiera hecho.